Cuando quieras. Hola, Compañera. empezamos. Buenos días, gracias a todas por venir y lo que implica un sábado por la mañana, estar aquí todas juntas en las jornadas. Y ayer por la tarde comenzamos esta formación y tratamos el tema que estaba enfocado a presupuestos y la perspectiva de género en los mismos. Y como las jornadas van de economía feminista, hoy nos vamos a dedicar más concretamente a todo ese desarrollo. La economía feminista va de la mano también del ecologismo y por eso contamos hoy con Eva García Sempere, que es la responsable de la Red de Medio Ambiente de Izquierda Unida Federal. Es una ecofeminista de referencia, que contamos con ella dentro de Izquierda Unida, lo cual es un privilegio, y por suerte la tuvimos como diputada por Málaga y por desgracia pues ahora no continúa como diputada. Entonces, el tiempo que tenemos para la parte de ahora es de 1 hora y media. Tendremos la primera parte, hablará Eva, y luego tendremos una parte de debate a posteriori. Y nada, cualquier duda o cualquier sugerencia que tengáis, pues que no la guardéis, que cuanto más participemos, pues más rico será todo y más recursos nos podremos llevar luego para comenzar la revolución. Muchas gracias. Bueno, pues primero muchas gracias al área de la mujer de Madrid por invitarme y por el enfoque de las jornadas, que me parece más que necesario. Probablemente, yo ya no soy diputada y hay un señor de Vox más en el Congreso, con lo cual quiere decir mucho del espacio donde nos estamos encontrando y de la necesidad que tenemos de abordar estos temas. Porque no es ninguna casualidad que Vox, precisamente, los dos espacios donde más combativo está siendo, donde más están volcando todos los esfuerzos, sea precisamente el desmontar, dicen ellos, todo lo que tiene que ver con el cambio climático, esa posición absolutamente negacionista, y también que su otro gran espacio de batalla sea negar la violencia de género, negar la perspectiva de género y llevarnos directamente a la Edad Media. No es por casualidad, porque son los dos puntos donde el capitalismo tiene más claro que tiene que devolvernos a casa. O sea, no podemos, el capitalismo no se puede sostener con posiciones enfrentadas fuertes y potentes, ecologistas y feministas. Le hablaba antes con Nora cuando estábamos abajo en la puerta, y es que realmente el capitalismo se puede sostener gracias a la invisibilidad de los trabajos de cuidado, gracias a la invisibilidad de que el planeta es finito, que tiene recursos limitados y que no podemos estar permanentemente obviando las externalidades ambientales de todo nuestro entorno y de toda la actividad económica que queramos llevar a cabo. Que el ecofeminismo sea, a mi entender, la única posibilidad para salir de la situación en la que estamos y para tener un posible, ya no futuro, un presente, tiene mucho que ver con esto. Hay que tener cuidado, yo soy muy insistente siempre, en que el ecofeminismo tiene muchas familias, muchas formas y muchas perspectivas. Una de ellas, quizá la que ha tenido mucho más éxito, porque es la que abandera, por ejemplo, Banda Masiva, es la perspectiva profundamente esencialista. Es decir, las mujeres somos súper buenas, súper cuidadoras, pero que nos va en el ADN, que es que somos así. Y a ver, a mí como marxista me rechina muchísimo, porque esto no es una cuestión de que nacemos con un ADN determinado y somos así, y por eso cuidamos el planeta, cuidamos a nuestros hijos y es todo maravilloso, sino que la construcción cultural de toda la historia nos ha hecho que necesariamente tengamos que ser las cuidadoras. Y las cuidadoras no solo del entorno. La perspectiva que tenemos muy desvinculada a la tierra en Europa y concretamente en España hace que no tengamos esta perspectiva, pero el que en América Latina o en Asia o en África las grandes defensoras de la tierra, las grandes opositoras a la industria extractivista, a todo lo que ha ocurrido, sean mujeres, tiene que ver con ese cuidado permanente del entorno que también se traducía en el cuidado de los recursos limitados que tenían para dar de comer a las familias, abastecer a los miembros de la comunidad, pero igualmente profundamente invisibilizados. Las mujeres en general no son propietarias de la tierra y no son propietarias de los recursos. Sin embargo, eran y son las gestoras y las protectoras de esos recursos. Y algo que es muy claro y que se conoce muy bien, por ejemplo, en países, no sé, como Bolivia y demás, que no son propietarias de la tierra, tiene un reflejo aquí
¿Por qué la PAC, por ejemplo, no tiene la mirada de género? ¿O no se incorpora esa mirada de género? ¿Por qué la PPC, la Política Pesquera Común, no tiene perspectiva de género cuando hay un montón de mujeres trabajando? Porque no son propietarios del medio de producción. Y eso tiene mucho que ver con la economía que necesitamos poner en pie. No solo por la propiedad, es decir, no vamos a entrar ahora en las contradicciones con el marxismo, pero sí con que al no ser propietarias no son voces. Y no son voces en los espacios de decisión. No tienen la toma de decisiones. Sin embargo, sí tienen que gestionar mayoritariamente esa política. En el caso de España, por ejemplo, en 2011 se impulsó la ley de cotitularidad para por fin acabar con ese lastre histórico que teníamos por el cual la mujer no era propietaria de la tierra, ayudaba en la tierra que era propiedad del marido. El gran éxito de la ley de cotitularidad ha sido que aproximadamente 450 explotaciones en todo el país se han sumado a esa ley de cotitularidad. En el caso de Andalucía, más dramático aún, tenemos 24 explotaciones compartidas. Todas las demás siguen siendo explotaciones en las que el titular es el hombre. La mujer ayuda y dice, claro, como ayuda y no puede ser contratada, no puede ser nada, no tiene ningún derecho sobre la tierra y tampoco tiene nada a futuro. Es decir, las pensiones también van vinculadas a eso. Y eso es lo que hace que la pensión, si la brecha de género en una pensión normal entre hombres y mujeres es alrededor del 30%, en el mundo rural nos vamos al 67%. Lo que le queda de pensión, ahora es verdad que también las pensiones son más bajas en el caso de los hombres, pero es una situación extremadamente dramática. ¿Cuándo podemos hacer que eso cambie? Cuando estén en los espacios de decisión. Poníamos también el otro día que había una charla sobre el sindicalismo, cambio climático y bueno, también se metía la perspectiva de género. En el caso de la pesca, por ejemplo, ocurría lo mismo. Las mujeres nos quedamos con los trabajos más penosos, en algunos casos incluso con más peligrosidad, en el caso de las marisqueras que tienen que hacerlo en condiciones muy, muy lamentables, pero hasta ahora nadie ha caído en que hay que aplicarles el mismo convenio del mar que al resto. Porque el convenio del mar se aplicaba a los trabajadores, pero no a las trabajadoras. Cuando preguntamos esto en una reunión que hubo con los sindicatos, agradecí la honestidad, pero fue muy lamentable. Lo que planteaban es que no están en las mesas de negociación y no habíamos caído. Que se agradece la honestidad, quiero decirlo así abiertamente, no las vemos. Y como no las vemos, pues nadie cayó. Entonces, la necesidad de que nos formemos también en ese empoderamiento, en ese pelear por estar en los espacios de decisión, no es solo porque por una cuestión de justicia y de democracia básica se representa el 50% de la población, que ya sería, sino porque además si no estamos, nadie nos va a ver y nadie va a hablar por nosotros. La única manera en la que podemos romper esta dinámica patriarcal y profundamente desligada del territorio de los recursos es participar. Porque además la mirada feminista va a incorporar, o incorpora casi de manera natural, la mirada medioambiental. Ojo, la mirada feminista con perspectiva de clase. Ana Patricia Botín dirá lo que quiera, pero no va a incorporar una mirada feminista real, nunca, aunque luche por concretamente una cosita con un techo de cristal en su empresa. Pero no va a ser una mirada empoderante, no va a ser impugnatoria y desde luego no va a cambiar nada el marco de relaciones. El feminismo solo no cambiaría el marco de relaciones de poder, cambiaría una parte, pero no cambiaría todo. Y el ecologismo solo tampoco cambiaría otra parte de las relaciones de poder que se da básicamente en la estructuración del modelo de economía que tenemos en el capital. Por lo tanto, la necesidad de unificarlo es fundamental. Y eso es lo que sí rompería. ¿Por qué? Porque esas relaciones de poder básicamente son relaciones de dominación de género y de dominación de los recursos. No es casualidad tampoco que si vemos los flujos de materiales que se dan a lo largo del planeta, de dónde proceden los recursos que utilizamos, en general para todo, tierras raras, carbón, lo que sea, vienen de los mismos países donde importamos los recursos humanos generalmente vinculados al trabajo de cuidados. O sea, nos traemos el litio de Bolivia, pero a la boliviana que cuida a nuestros hijos también nos la traemos. Y no es casualidad que el flujo contrario también suceda. ¿Qué hacemos cuando hemos utilizado esos materiales?
devolver los residuos, que hagan con ellos lo que vean, utilizarlos de vertederos y devolver a quien no nos viene bien, a quien ya no nos es útil. El caso más claro puede ser en Huelva con las temporeras de la fresa, que es como las importamos en la campaña, las destrozamos, las reventamos, acaba la campaña, rapidito para Marruecos, sin derechos laborales, sin absolutamente nada. Las devolvemos a ellas y también los residuos plásticos, los agrotóxicos no nos vienen, también lo devolvemos todo. El único país que sí ha roto esa dinámica fue China, cuando ha dicho que ya no le debemos más residuos, que no piensan acumular la basura de todo el mundo. Pero en general esos países viven mucho de la explotación y de la extracción de recursos humanos, sobre todo de mujeres vinculadas a cuidados y de los recursos materiales. El más cercano que tenemos es el de Ucrania, también. Con todo lo que ha habido con el cierre de la minería, nosotros seguimos importando carbón a mansalva, lo importamos de Ucrania en unas condiciones mucho más penosas y también importamos a las señoras ucranianas que nos cuidan aquí a nuestros hijos. Con lo cual, la mirada ecofeminista tiene que ser claramente una mirada que rompa eso, rompa ese ciclo de materiales que es insostenible en el tiempo y profundamente injusto y antidemocrático para una sociedad. Por eso decía que ninguna de las dos miradas por separado puede romper el modelo económico. Porque tú puedes plantear un modelo económico exquisito en el uso de los recursos limitados del planeta que se mantenga dentro de los límites biofísicos, pero si va dejando atrás el 50% de la población. Y puedes poner en pie una economía que incorpore el 50% de la población, pero que nos dure 3 años porque no hemos cargado el planeta. ¿Cómo hacerlo? Que yo creo que esa debe ser como la gran pregunta que nos podemos hacer desde Izquierda Unida de, vale, lo teórico está guay, entendemos los problemas que tenemos, pero ¿cómo rompemos eso? ¿Cómo empezamos a incorporar? Y una de las cosas, y no tiene mucho éxito cuando lo digo, pero una de las cosas que rompería es la manera que tenemos de establecer los programas políticos nuestros, incluso los electorales, que es compartimentada completamente. Tenemos un apartadito de mujer, tenemos un apartadito de medio ambiente, un apartadito de servicios. Suerte hemos tenido, no nos echan mucha cuenta, pero si se lee el programa entero está lleno de contradicciones, porque la mirada no lo atraviesa todo, porque no se puede hacer un programa de servicios cuya ocupación principalmente la llevan adelante las mujeres, incluso son mayoritariamente las delegadas sindicales donde más hay en servicios, en enseñanza, fuera de la mirada feminista. Y lo hacemos. No podemos hacer el diseño de ciudades, es decir, nuestro apartadito maravilloso de urbanismo, usos del suelo y transporte fuera de la mirada feminista. Pero tampoco podemos hacerlo fuera de la mirada ecologista. Porque llegamos a contradicciones muy gordas. El otro día, en las jornadas de Cuellar de género y despoblación, creo que tenemos que hacer una revisión crítica de la posición que ha tenido Izquierda Unida tradicionalmente en la elaboración de programas, porque siendo los que estamos mejor en esa elaboración programática y siendo los que incorporamos más las perspectivas de género y las perspectivas ambientales, también es cierto que luego no hemos sabido aterrizarlas en lo concreto. Y hemos llegado a hacer políticas que al poco se ha visto que eran contradictorias con justo lo que queríamos conseguir. Es decir, durante mucho tiempo hemos llevado propuestas ambientales radicalísimas de protección del territorio. Esto es una zona, un área protegida, es un parque nacional, es lo que sea, y no dejábamos hacer nada. Claro, ahí no se podía hacer nada. Acto seguido, punto y aparte, decíamos, hay que luchar contra la despoblación. Ya, pero si es que no les hemos dejado nada que puedan hacer en ese municipio. Hablamos de, tenemos que cambiar el modelo productivo, pero ¿cuántos años nos hemos dedicado a Izquierda Unida a decir que lo importante era que cierren las minas y que habrá casas rurales, que se dedique la gente al turismo rural? Entramos en un bucle en el cual nosotros mismos proponemos posiciones económicas que llevan a la precariedad, al agotamiento de los usos del territorio y a expulsar a la población de ese mismo territorio. No vale que digamos, que también, que es fundamental, que el sostén de los servicios públicos tiene que ser fundamental para arraigar a la población en el territorio, si por otra parte estamos desmontando la posibilidad de quedarse porque estamos desmontando una economía que es lo que favorecería precisamente el que nos quedáramos. ¿Y quiénes son las grandes afectadas por ese expolio del territorio y esa expulsión? Claramente las mujeres. Las mujeres son las principales afectadas por el cambio climático, directamente, o sea, tienen una serie de connotaciones que hacen que estén más expuestas y sean más vulnerables,
También son las que tienen los trabajos más precarios, con lo cual seguir profundizando la vía de ser un país de servicios precariza mucho más las condiciones de vida de las mujeres, y también son las principales afectadas cuando los recursos desaparecen. Un ejemplo muy gráfico. El cambio climático está afectando a nuestro país de manera muy clara en lo que está sucediendo en los territorios agrarios. Es decir, disminuyen las precipitaciones, aunque aumentan los fenómenos climatológicos extremos, pero disminuyen las precipitaciones, estamos en una sequía que es permanente y nos hemos cargado los acuíferos, ya no se regeneran. Todo el campo está afectado, pero ante el primer cierre, o sea, la primera industria que se va o la primera tierra que deja de... ¿Quiénes son las primeras expulsadas? Las temporeras y las jornaleras. Eso ocurre siempre cuando hay una crisis económica. Las mujeres son las primeras que vuelven a casa. La crisis del 2008, las mujeres hasta ese momento habían sido 2/3 de los contratos estables del campo y los maridos vuelven y dicen, te vas para casa porque el trabajo me lo voy a quedar yo. Y baja a 1/4. Eso directamente en las que son trabajadoras y empleadas, o sea, asalariadas por cuenta ajena. Pero el siguiente paso, los siguientes que caen cuando hay una sequía, son las pequeñas explotaciones. En general, les afecta a todos, pero el 70% de las explotaciones que están en zonas vulnerables, las peores explotaciones económicas, las que están en los terrenos más improductivos y con más problemas, son de mujeres. El 70% es una barbaridad. Es quedarte con la agricultura de los márgenes, la más difícil, las primeras que cierran. Eso nos lleva a un ejemplo de por qué no tenemos integrada en nuestra visión económica. Perdona, que soy un poco ruralilla yo, pero es que es mi tema. O sea, esa perspectiva la tengo muy metida. ¿Qué hacemos cuando nos vamos a negociar la PAC? Y digo las personas de izquierdas. Decir que la tierra para la que la trabaja y que la PAC para quien produzca. Y dices, pues marxistamente es así. Claro, si no va vinculada a la producción, no podemos eliminar los privilegios que tiene la Casa de Alba, que tiene un montón de terreno, recibe los fondos de la PAC, pero no está produciendo. Claro, pero si lo hacemos solo vinculado a la producción, toda la parte de mirada feminista de esas zonas más vulnerables que producen menos, pero porque es que es más difícil que se pueda producir ahí, quedan fuera. Y entonces, ¿a quién estamos expulsando fuera? A las mujeres. ¿Por qué? Porque participan menos en las negociaciones de la PAC. Porque cuando ves el Consejo Agrario con todos los señoros, dices, aquí es que no ha pisado una mujer en la vida. Y no defienden el modelo de agricultura que ellas plantean. Incorporar esa mirada, dices, es que ya esto no va solo de producción. Tenemos que ver cómo luchamos para fijar la población al territorio y cómo esos terrenos no solo es importante porque fija la población al territorio, porque permiten que las mujeres, que son las propietarias en la mayor parte de los casos, se queden ahí, puedan vivir y tengan una cierta posibilidad de futuro, sino que además esos territorios son los que permiten mantener los usos agrarios, que permiten también mantener ciertos usos ambientales. Porque, lamentablemente, después de muchos años de lucha, se ha visto que generalmente, y también dependiendo del tipo de agricultura que se haga, es el uso agrario el que mayor, o sea, el uso que mayormente permite que no se desmorone el estado incluso ambiental y de los recursos que tenemos. Aquí hago la excepción, evidentemente no me refiero a la agricultura industrial, que nos contamina los acuíferos, que nos disminuye la biodiversidad agraria cultivada y al final son todo grandes plantaciones de una sola especie, una sola variedad y en algunos casos sin nada, absolutamente nada de recombinación genética, pero sí permite que esos usos, por ejemplo, en el caso de los incendios, garanticen que no avancen. En un contexto de lucha contra el cambio climático, donde los incendios van a ser cada vez más virulentos, más grandes y más expansivos y más habituales, tener una alerta temprana, tener una población fijada al territorio, es lo que va a permitir que se pueda evitar los grandes desastres. Y esto no es que lo diga yo porque sea una guay y diga que esto me viene bien para contar, no. Si hicieron los mapas, los incendios, por ejemplo, de toda la cornisa cantábrica tan brutales que hubo hace un par de años, y superponía perfectamente. Los peores incendios se daban en las zonas más abandonadas y más despobladas. No hay alerta temprana, no hay usos, no hay limpieza de los bosques, o sea, hay una serie de connotaciones.
Esas zonas, además, mayoritariamente están gestionadas por mujeres. Pero más allá, la despoblación, el abandono de esos territorios, también le abre una ventana de oportunidad enorme al gran capital para expoliar los recursos que hay. Y eso tampoco que lo digamos porque odiemos al gran capital, es que lo odio exactamente, es que es su naturaleza ser así de mala gente. Pero ¿qué ocurre? Cuando nadie vive en un territorio y hay una serie de recursos que son del común, no son de nadie. No hay nadie que lo pueda reivindicar. No soy propietaria y yo puedo decir, tú no te puedes venir aquí a sacarme agua de mi pozo o de los ríos que haya. Cuando no hay nadie que lo reclame, el primero que llega se lo queda. Y en España, aunque creamos que no, hay una gran parte de recursos que son del común, que no los está reivindicando nadie y que de hecho la izquierda tradicionalmente tampoco hemos sabido muy bien qué hacer con ellos. Era una gestión participativa, pero nos cuesta mucho entender que esa gestión participativa, si no está estatalizada, si no está municipalizada, sea realmente algo que a nosotros nos encaje en nuestra forma de pensar. Y porque tradicionalmente ese reparto del común también ha tenido una feminización clarísima. Eran las mujeres las que vivían en los pueblos, eran las mujeres las que repartían lo que era del común en los pueblos. Lo del común puede ser cualquier cosa, es decir, un bosque que los usos eran para todos, las fuentes, la red de vías pecuarias para hacer la transhumancia. Aunque era el hombre oficialmente el que figuraba, era la mujer realmente la que hacía la gestión y la que hacía los trabajos. ¿Qué quiero decir con estos ejemplos? Que incorporar esta mirada en nuestro programa tienes que abrirla mucho más, para no caer en estoy intentando resolver ese problema de despoblación, pero acabo de generarle un problema de mirada de género, pero resulta que intentando arreglar el de mirada de género me he cargado el ambiental. Porque si no estaremos permanentemente, como yo lo ponía el otro día como ejemplo, somos un poco entre Cassandra y Sísifo. O sea, decimos cosas que nadie nos cree y luego nos creen como 300 años después, y Sísifo, que vamos con la piedra para arriba y cuando llegamos arriba tenemos que volver porque se nos ha caído para atrás y tenemos que andar rehaciendo permanentemente el camino. Poníamos ejemplos en estas jornadas de algunas políticas que hemos llevado en los municipios. Por ejemplo, durante mucho tiempo éramos muy fans de diseñar las ciudades realmente como ha hecho al final la derecha. Es decir, ciudades muy amplias, se necesita coche para todo, muchas zonas verdes, todo muy descentralizado, pero luego eso, con la perspectiva de género, dices, esto es un desastre. Hemos alejado todos los sitios, hemos tenido que aumentar muchísimo el transporte, las mujeres generalmente con una penalización extra porque son las que se suelen hacer cargo de cuidados y tienen que llevar al mayor que tiene que hacerse las revisiones, a los pequeños que tienen que ir al pediatra, ir a la compra, y todo eso implicaba un uso abusivo del coche y una pérdida de tiempo real de vida de las mujeres que mayoritariamente quienes se han quedado. Pero además agravábamos el problema ambiental porque potenciábamos muchísimo el uso del transporte privado. ¿Por qué? Porque deja de tener sentido el transporte público en un diseño de ciudades así. Cuando está todo muy alejado, la densidad de población es muy baja, no vas a hacer un autobús, no vas a poner un autobús para 3 personas que en un barrio se van a mover. Potencias el uso del automóvil. Con lo cual, lo que parecía una idea maravillosa, en términos generales de sociedad, qué ciudad más bonita, se convertía en una malísima idea cuando le aplicábamos el filtro violeta y cuando le aplicábamos el filtro verde. Y llegado el tiempo, y esto ya era la parte Cassandra, también afectaba directamente a los indicadores sociales. ¿Por qué? Porque ese modelo de ciudades al final ha penalizado profundamente a la clase trabajadora, que ahora se encuentra con la disyuntiva actual en la que decimos lo del diésel es una barbaridad, lo del coche privado es una barbaridad, y penalizamos permanentemente al pobre que no se ha cambiado el coche hace 15 años y sigue emitiendo un montón de gases. Y decimos, bueno, le pondremos, vamos a poner algún tipo de penalización, vamos a poner impuestos que son profundamente abusivos a la clase trabajadora, porque el que no tiene ese problema se cambia el coche y punto. Entonces, esa mirada tiene que atravesar todo. Hay unos planteamientos que hace la economía feminista a nivel internacional, es que esto no se resolverá mientras no cambiemos de indicadores. Hemos estado durante mucho tiempo diciendo que los mejores indicadores son los indicadores de índice de desarrollo humano y el índice de Gini, que eso sí conseguía equilibrar un poco la parte más social. Pero no tenemos indicadores de desarrollo humano con perspectiva de género establecidos y que nos permitan evaluar las políticas y evaluar los éxitos de las políticas que hacemos. Y ahora aquí, paréntesis.
Ese es uno de los grandes defectos que tiene esta organización. Tenemos los mejores planes de trabajo, los mejores programas electorales, el mejor diseño de políticas, pero yo todavía no he visto nunca, jamás, al final del documento, y estos van a ser los criterios de evaluación. Y entonces voy a saber si dentro de un año estoy más cerca o más lejos de conseguir mi objetivo fundamental, que es que estas políticas, al final, como tú decías al terminar la presentación, nos hayan llevado más cerca de la revolución. Estamos más cerca de construir el Estado socialista. No tenemos criterios de evaluación. Eso, por ejemplo, son dos cuestiones que aporta el movimiento feminista y el movimiento ecologista. Los criterios de evaluación de qué políticas queremos hacer. ¿Qué es una economía feminista? ¿Qué es? ¿Es una economía en la que las mujeres estén en igualdad de número en los consejos de administración? ¿Es una política que de cuando en cuando suelte arbitrariamente la palabra mujer a lo largo de todo el texto? Porque a veces hacemos cosas parecidas, he puesto mujer 4 veces en el texto, debe ser política feminista. No. Política feminista, ¿qué será? Personalmente, yo entiendo que poner en pie una economía feminista, igual que poner en pie una economía ecologista, finalmente solo puede tener dos vocaciones fundamentales. Una, que es más vieja que la Piqué, que es socializar el medio de producción. Y la segunda es socializar la toma de decisiones. Y estas dos cosas incluyen a toda la sociedad. Y sobre todo en socializar la toma de decisiones. Es decir, en este segundo punto, es el punto fundamental para el feminismo, que es quién va a decidir qué hacemos. Pero decidir con carácter vinculante. Es decir, para programar esa economía tendrán que ser las personas más afectadas las que tomen las decisiones. Y si las mujeres más afectadas por el cambio climático, más afectadas por la vulnerabilidad social, más afectadas por la pobreza, no están, seguiremos cayendo en que no hagan nada. Entonces, esa socialización en la que se incorpora es fundamental. Segunda parte. Entonces, tenemos que luchar por conseguir, primero, convencer a nuestras propias compañeras de la necesidad de incorporarse a los espacios de toma de decisiones. Y habrá que sindicarse. Y habrá que salir de organizaciones, porque nos gusten más, nos gusten menos los sindicatos con todas sus cosas, de momento son las mayores organizaciones de masa de todos los países. No hay una organización de masas más grande que los sindicatos que organicen a la clase trabajadora. Llevar esa perspectiva feminista al sindicato debería ser objetivo número 1 de todas nuestras direcciones. Porque a mí no me vale solo que comisiones salga el 8 de marzo o que se apunte a la huelga de 2 horas, de media hora, de 3/4, me da igual, que se incorpore. Si nosotras no vamos a estar incorporadas en la toma de decisión real del sindicato, que es cuando va a negociar los convenios colectivos, cuando va a hacer un planteamiento estratégico sobre el Pacto de Toledo, cuando va... Ahí es donde quiero estar. Que lo del 8 de marzo me parece guay, folclórico, bonito. El 25 de noviembre también, pero no es mi batalla principal. Hay que hacerla, porque hay que visibilizar, pero tenemos que incorporarnos a los espacios de decisión. Y especialmente a los espacios económicos, que parece que nos dan miedo. Porque generalmente las afiliadas que tenemos trabajan en los espacios de servicios. Y en los espacios de cuidado. Y está muy bien, que es nuestra mirada. Pero es que no vamos a resolver cómo es la economía de servicios, cómo es la economía de cuidados si no nos incorporamos a toda la planificación estratégica. Y ante esto, una cuestión fundamental que también debería ser el objetivo número 1 como organización, que es pedir la apertura en la planificación productiva de los trabajadores y las trabajadoras de los sectores. Por ley, en este país, y en muchos otros, la planificación industrial, económica de una empresa pertenece a la gerencia y al espacio de dirección. Y el papel que dejan al comité de empresa y que dejan a los representantes sindicales es de la gestión de eso. Es decir, vigilar cómo se produce para que en términos ambientales se cumpla la legislación, para que los indicadores de género de cuántas mujeres hay o no incorporadas se cumplan, pero no decidimos no solo cómo estamos produciendo, sino para qué estamos produciendo, qué impacto social tenemos, y eso solo se puede conseguir entrando directamente en el diseño de las políticas industriales o en el diseño de las políticas económicas.
Y tenemos que entrar nosotras, porque si no nos pasará como en las marisqueras, que nadie las vio y no está protegida por el convenio. ¿Cómo hacer eso? Pues eso tiene varios marcos. El primero, con actos como este, es decir, escuelas de formación en las que salgamos con algunas ideas fundamentales, que nos sirvan de pedagogía a nosotras mismas y a quien nos rodea, para trasladar esta mirada. Y luego, en lo concreto, en qué políticas vamos a llevar. ¿Vamos a llevar la política al Congreso para modificar la ley, que se cambie el Estatuto del Trabajo y, entre otras cosas, incorporen la necesidad de que los representantes sociales y sindicales organizados estén presentes en ese diseño y, por tanto, se aterrice en cada una de las empresas? ¿Y qué hacemos cuando gobernamos? Cuando estamos en un municipio y llevamos una empresa pública, ¿incorporamos esa mirada también? ¿O nos vamos al tran de lo que se ha hecho siempre, pero mejorando la gestión, haciéndola más transparente? Hacerla más transparente está muy bien. Ser mejores gestores, oiga, máximo respeto. Pero no se trata de ser mejores gestores. Queremos transformar la sociedad. Y tendremos que empezar viendo cuáles son los límites de lo que podemos hacer en la empresa pública. Yo pongo el ejemplo muchas veces de arriba, y está muy feo, es como autorreferencial, ¿no? De yo lo hice tan bien, voy a poner este ejemplo. O sea, llegamos hasta donde pudimos llegar, pero una de las cosas que sí cambiamos lo hicimos completamente informal porque no teníamos las herramientas de diseño legislativo para poderlo hacer, pero sí empezar a abrir la toma de decisiones de la planificación a los trabajadores. A través del comité de empresa, pero no solo. Las rutas de recogida de residuos se diseñan desde la dirección, pero nadie pregunta a los, en este caso, pues todo eran hombres, a los conductores que hacen las rutas y conocen qué tráfico hay en cada momento, si esa ruta es la más eficiente o no, si realmente hace falta pasar por ese barrio todos los días a recoger el papel cuando realmente no hace falta, se podría posponer más el tiempo, como no genera olores. Nadie pregunta. Y los diseños eran profundamente ineficientes. Hace falta todas las partes, hace falta la parte de la dirección con la planificación, si queréis, más ingeniera, pero hace falta conocer qué es lo que está pasando también abajo, que son las principales afectadas. Cuando nos vamos a servicios, casi todo mujeres,